Fíjese que cuando meditaba en esta palabra, ah, de alguna forma uno comienza a hacerse preguntas en el interior. Señor, ¿cuándo llegará el día en que se vea esta identidad en el pueblo del Señor? En que nos identifiquemos con esto que dice tu palabra. Porque hay muchos de nosotros que solamente nos quedamos con lo externo, pero con lo interno no hay cambios radicales, siempre seguimos siendo las mismas personas. Cambiamos por fuera, cambiamos la vestimenta, cambiamos la forma de hablar, cambiamos nuestra forma de ver las cosas, pero internamente no hay cambios que se van produciendo a través de la palabra del Señor que se está mencionando en cada domingo, en cada servicio de este lugar. Y eso da a entender que hay una problemática que está pasando en nuestros corazones. Recuerden que nuestro corazón es indómito, no se deja domar por nada ni por nadie. Y de alguna forma se ven ciertas características. Nosotros pensamos de que con el solo hecho de levantar nuestra mano, alabar a Dios, exaltar su nombre, que es bueno, porque demuestra la gratitud, con eso es más que suficiente. No, no es eso. Es mucho más. Porque podemos cantar, saltar, gritar, alabar a Dios con todo nuestro corazón, pero cuando tenemos que ejecutar acciones y actitudes que tienen que demostrar el carácter de Cristo, aparece el carácter nuestro. Y allí es donde nosotros decimos, yo no quiero cambiar, soy un niño chico y quiero que me traten así como yo quiero que me traten. Yo quiero seguir siendo niño, porque no hay cambios en el corazón. Solamente cambiamos por fuera, nos cambiamos la vestimenta, nos cambiamos la forma de actuar, pero como Dios no está interesado en lo externo, sino que como dice su palabra, que Él ve el corazón de las personas, ve la actitud que hay en un corazón. Y cuando Dios ve una actitud que es arrogante, una actitud que no es humilde, el Señor comienza a decir en su interior, te desecho, porque el Señor conoce a los que son suyos. Usted, y siempre lo menciono de este lugar, usted puede engañarme a mí, yo le puedo engañar a usted, pero usted no puede engañar a Dios. Él lo sabe todo. Por lo tanto, hay una debilidad que está sucediendo en nuestra congregación en que no nos damos cuenta, no percibimos cosas espirituales porque vivimos en un estado de insensatez. Nos hemos convertido en personas insensatas en cuanto a tomar decisiones. Cada palabra que sale de su boca, cada acción que usted ejecute con su vida, está dando testimonio de quién es usted en su interior, si han habido cambios o no. Cuando no se reflejan esos cambios, es porque somos insensatos. Y la palabra de Dios no ha hallado cabida en nuestro corazón. No importa el tiempo que yo llevo, 40 años en la iglesia. Voy a entrar casi 50 años. Estoy de niño en la iglesia y eso no me hace ser un creyente verdadero. Lo que da testimonio de mi vida es cuando la gente dice, se parece a Cristo, porque la acción que él hizo la hizo conforme al corazón de Cristo. Cuando respondemos a alguien que nos viene a ofender, nosotros humanamente, en el carácter humano, nosotros respondimos conforme a la fuerza que nos agreden. Pero un hijo de Dios se baja, es más sumiso, es humilde de corazón porque ha aprendido a conocer a su Señor. Y Jesús dijo, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Pero cuando tenemos que presentar esa humildad y esa mansedumbre, sale el lobo que hay dentro de nosotros y hace estragos en nuestras vidas. Y la gente, en vez de acercarse a los cristianos, dice, ¿qué me voy a acercar? Mira, si es hipócrita, esa persona no cambia, sigue siendo la misma persona, por lo tanto yo no les creo a los evangélicos. Y es porque nosotros vivimos en una postura de pensamiento que nos negamos a usar
las verdades de la palabra de Dios para que transformen nuestra vida porque estamos en una postura de necedad. Que el Señor nos ayude en esta mañana a que nuestras conciencias puedan darse cuenta de que Dios quiere ver cambios en nuestro corazón. Fíjese que hace más de 20 años, en una oportunidad estando en mi casa, yo estaba buscando al Señor, le decía, Señor, yo quiero conocer qué es lo que quieres de mí, Señor. Y tenía una hambre tan grande del Señor que yo no dormía, me acostaba tarde, me levantaba de madrugada, me iba a orar al cerro, hacía cosas que no haría una persona común porque yo tenía necesidad del Señor, yo quería encontrarme con Él. Y en ese proceso de búsqueda, un día venía de mi trabajo, camino a la casa, y en el camino yo mientras caminaba hacia mi hogar, el Espíritu Santo se comienza a manifestar en la calle, en mí. Y no podía dejar de llorar, decía, ¿por qué siento ganas de llorar? ¿Por qué me siento tan mal? Y era porque el Espíritu de Dios estaba trayendo un contreñir en mi espíritu diciéndome, tú eres pecador, has faltado, necesitas arrepentirte, necesitas cambiar de actitud. Y en ese momento no sé por qué, pero yo brotaban palabras de decir, Señor, perdóname porque no he hecho tantas cosas que a ti te desagradan. Y el Señor me recordaba cosas que yo ni siquiera me había olvidado. Y le pedía perdón, perdóname, Señor, por esta actitud. Cuando llego a mi hogar, estaba solo, me comienzo a servir el almuerzo y dije yo en mi corazón, me voy a recostar por 5 minutos para volver a trabajar. Cuando me recuesto en mi cama, el Señor me muestra una visión que por primera vez en mi vida yo escuché la voz de Dios. Y esa voz fue tan poderosa que al momento de escuchar esa voz vino el bautismo del Espíritu Santo, me llenó en la visión que tuve ese día. Fui lleno del Espíritu Santo, comencé a hablar en otra lengua que nunca lo había hecho porque había una limpieza, había habido una purificación en mi corazón por causa de que yo había renunciado a aquellas cosas que me estaban afectando mi vida espiritual, que era eso que me apartaba del Señor. Y el Señor me muestra una visión, me muestra a un grupo de personas que comienzan a adorar a Dios y luego en esa visión viene una catástrofe, un accidente terrible que mucha gente muere. Y yo salgo huyendo, arrancando de esa situación porque me dio miedo ver esa visión de ver cadáveres muertos en el suelo, personas que yo conocía, personas que yo amaba, destruidas en el suelo. Y comienzo a correr desesperadamente y en ese correr le digo al Señor, Señor, he quedado solo, Señor, he quedado solo. Y mientras escuchaba esas palabras, le decía esas palabras al Señor, escuché detrás de mí en esa visión a un ejército de personas que venían marchando como los soldados romanos, con escudo, con toda la coraza, y todos cantaban un himno, entonaban un himno a unísono. Y mientras cantaban y golpeaban con su espada los escudos, el Señor me dice, no estás solo, hay una multitud de hijos míos que siguen adorando mi nombre. Y en ese momento, cuando yo escucho esa palabra, en un 2x3 me veo vestido con una coraza y también marchando con los soldados y escucho esa voz poderosa del Señor que me dice, ha llegado el tiempo en que la cizaña será apartada del trigo. Cuando escuché esas palabras fueron tan estremecedoras en mi interior
que cuando yo compartí esa experiencia en la iglesia, yo había tenido esa vez la primera experiencia de haber hablado en otras lenguas. Y cuando estaba compartiendo esa visión en la iglesia, porque le comenté al pastor de la congregación, le dije, tuve este sueño, esta visión. El pastor me dijo, cuéntala a la iglesia. Lo estaba compartiendo y cuando estaba hablando esas palabras, volví a sentir la misma fuerza que sentí en aquella ocasión. Y no podía hablar en otra lengua porque yo quería hablar en español, en un idioma entendible, pero el Espíritu Santo nuevamente cayó sobre mí y nuevamente la iglesia comenzó a recibir esas palabras y fue de gran bendición, porque Dios cuando habla hay un conmover en el Espíritu, porque hay una persona que está dispuesta a oír su voz. Por eso de lo que vamos a compartir esta mañana, amados hermanos, tiene que ver con esa forma de pensamiento que nosotros necesitamos cambiar. ¿En qué posición estamos? Yo les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de San Mateo, San Mateo capítulo 25. Versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y pongan atención a esta frase. 5 de ellas eran ¿qué cosa? ¿Y 5 qué? Pongan atención. Una división que Dios hace en su iglesia. Las 5 eran vírgenes, o sea, las 10 eran vírgenes, pero 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en la boda, y se cerró la puerta. Después también vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este mensaje que presenta a dos tipos de creyentes, dos tipos de personas que se congregan aquí en este lugar. Y la palabra de Dios va a comenzar a escudriñar su corazón y le va a comenzar a dar una identidad. Usted va a decir, creo que yo soy este. Que el Espíritu de Dios pueda traer esa revelación a su corazón esta mañana.
Porque si usted no está entre las vírgenes prudentes, usted es de las vírgenes insensatas. Y el Espíritu de Dios tiene la autoridad para redarguir nuestros corazones. Este tipo de creyentes, si buscamos cualidades que las unifiquen a estas dos personajes, estas dos vírgenes, ambas o ambos eran vírgenes que representan santidad. Ambas se apartaban para buscar al Señor. Ambas habían sido llamadas. Ambas estaban en el mismo tiempo para recibir esa labor de ir a buscar al novio y al esposo. Estaban las dos llamadas en el mismo tiempo. Ambas estaban en el mismo lugar, como en esta iglesia de esta mañana, en este lugar. Ambas tenían la misma fe, la misma esperanza, porque salieron a buscar al esposo, las 10 salieron a buscar al esposo. Todas tenían esa misma necesidad. Estas 10 vírgenes las 10 tenían lámparas. Dios le había provisto de los elementos para aquel encuentro con el novio. Dios le había provisto con las lámparas para que pudieran llevarlas a ese encuentro. Ambas tenían la misma doctrina, estaban en el mismo lugar, pero había una sola diferencia entre las dos. ¿Cuál cree usted que era esa diferencia que había entre un grupo y la otra? Esa es la diferencia que tiene la iglesia hoy en nuestros corazones. Esa es la diferencia que tiene la iglesia cristiana en el día de hoy. Es el nivel de aceite que tienen en su interior. Unas tenían un aceite para aquel momento, pero otras se habían preparado con tener una reserva por si acaso. Las otras dijeron, vamos a ir con lo justo y lo necesario. Pero las otras dijeron, vamos a tener algo por si acaso llega a tardar el esposo. Vamos a llevar una reserva de aceite. La diferencia que tenían estas dos tipos de vírgenes es que las dos tenían la doctrina de las verdades radicales de las escrituras, las dos la conocían. Y eso da a entender que esto no es religiosidad, no es un sistema, no es un método. No es que yo diga yo soy evangélico, yo soy evangélica, yo soy cristiano. No, la gente no quiere oír esas palabras, está aburrido de que le digan que somos evangélicos, que somos cristianos. La gente quiere ver a Cristo en nosotros, reflejado en nuestra actitud, en nuestras acciones. Porque todos nos podemos llenar la boca y decir, yo soy evangélico. No estamos en la reunión. Yo alabo a Dios más fuerte que nadie, que todos los que están acá, así que yo soy el mejor cristiano de este lugar. Y la gente está diciendo, pero yo no veo nada de fruto en el Espíritu en ti. Veo solamente carne y hueso. Y lo que es carne y hueso no heredará la eternidad. Lo que es nacido de la carne, eso se va a quedar siempre así. Carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu se nota y se percibe. Lo sentimos. Usted se da cuenta cuando alguien está en el Espíritu y usted dice, es el Señor hablando a través de esa vida. Pero cuando es el hombre, uno siente un dolor aquí en el pecho, algo que le dice, pero ¿por qué trata así esa persona? ¿Por qué me trata así esa persona? Es porque está viviendo en la carne y no en el Espíritu. Estas personas no son porque sean famosas y reconocidas en los lugares donde nosotros nos agrupamos. No es porque seamos predicadores que tengamos una cierta capacidad intelectual más diferente que los otros.
Lo que realmente marca la diferencia en una iglesia verdadera es que la iglesia verdadera está llena, está saturada del Espíritu Santo de Dios. Es la fuerza motora que mueve a la iglesia de Jesucristo. No es nuestras capacidades, como decía nuestro pastor ayer, no es con espada, no es con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Yo no voy a cambiar a nadie con mi elocuencia. Lo que cambia los corazones es el poder del Espíritu de Dios que transforma vida. Bendito sea el Señor. Una iglesia llena del Espíritu Santo no es aquella iglesia que hace alarde de que tiene el Espíritu Santo. Mírenme, tengo el Espíritu Santo, véanme a mí, tengo el Espíritu Santo. No, esa es una iglesia falsa. No es porque profetices, es mejor. Porque muchos profetizan y dicen, tengo una profecía, todo le va a salir bien a toda la iglesia, así que prepárense porque viene un tiempo de prosperidad, de sanación, de liberación. Eso no es profecía. La profecía tiene que incomodarme. Si yo me siento cómodo y me estoy quedando dormido, el Espíritu Santo me va a despertar y dice, despierta, tú que duermes. Porque el Espíritu Santo es para traernos vida y vida en abundancia. No esas palabras proféticas que te dicen, hermano, te va a salir todo bien. Es diferente cuando el Espíritu Santo de Dios te ve en una situación terrible y te dice, ten calma porque Dios está contigo. Pero cuando el Espíritu Santo habla, es Dios hablando a la iglesia. Y cuando Dios habla a su iglesia, conmueve todos los cimientos que tiene la iglesia del Señor. Porque es la palabra de Dios con autoridad moviendo los cimientos de la iglesia. Pero los que están estables en Cristo son inamovibles. Pueden venir palabras directas, pero esa iglesia está firme en ese fundamento que es Cristo el Señor. La verdadera iglesia es aquella que ha llenado su corazón del fruto del Espíritu Santo. Cuando le hablan algo, aflora el fruto del Espíritu Santo: paz, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Allí nosotros decimos, allí está el Espíritu Santo actuando en esa vida. Lamentablemente, en este mismo lugar están los dos juntos. Y si yo los veo a ustedes, los veo a todos que son, todos van para el cielo. Yo quisiera que todos fueran para el cielo, ese es el corazón de un pastor. Pero cuando el Señor pone la lupa, dos o tres, los demás están todos chancados, como dicen en el buen chileno. Y nosotros siempre decimos, pero el pastor es nuestro ejemplo, y hasta yo soy de los que están siendo juzgados por esta palabra en esta mañana. Por eso estos tipos de creyentes están juntos en el mismo lugar, como lo está el trigo y la cizaña juntos. Y mire lo que dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 13, versículo 24. Habla de la parábola de la semilla del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero los, mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Él les dijo: no.
No sea que al arrancar la cizaña arranqué también con ella el trigo. Dejad que crezcan juntamente el uno y la otra hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Luego en el versículo 36 Jesús explica esta parábola, porque no le entendieron. ¿Qué quisiste decir, Señor, con la palabra del trigo y la cizaña? Y el Señor les dice más adelante en el versículo 36, les explica lo que significaba. Entonces despedía a la gente. Entró Jesús en la casa y acercándose a él los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, es el Señor Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Qué más claro? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los que son el verdadero trigo, los que han sido apartados por el Señor, dice que ellos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y dice esta frase al final, el que tiene oídos, oiga. A ti te está hablando, a ti te está hablando. Pero nosotros decimos, no, a mí no me está hablando, te está hablando a ti. Siempre miramos al de al lado, a ti te está hablando el Señor, pero el Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Solamente los que son espirituales se dan cuenta que Dios les está hablando a sus corazones. En el capítulo 3 del Evangelio de San Mateo dice, versículo 8, hablando del Hijo del Hombre para ponerte en identidad, ¿quién es este Hijo del Hombre que va a enviar a sus ángeles a apartar el trigo de la cizaña? Haced pues frutos dignos, versículo 8 del capítulo 3, de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también está el hacha puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto, será cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará qué cosa y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Qué terrible, amados hermanos. Va a ser terrible aquel día. ¿Sabe por qué? Porque como la cizaña se parece... ¿Quién conoce la cizaña? A ver, levante la mano. La cizaña es parecida al trigo, es igual. La única diferencia es que cuando usted la aprieta, la cizaña no tiene nada, entonces hueca, es vacía. Pero cuando usted toca el trigo, hay una semilla dentro. Se parecen, pero son totalmente diferentes. La gran contradicción que hay en la mente de los creyentes, que todos decimos yo voy para la eternidad. Pero aquel día, ¿cuántos amados hermanos en el nombre de Jesús les digo estas palabras? ¿Cuántos se van a decepcionar diciendo,
Yo voy a la eternidad el Señor le va a decir, yo no te conozco. Va a ser la respuesta más dura. Yo no quiero que nadie viva eso, amados hermanos. Se lo digo de corazón. Se lo digo con el corazón pastoral. Oh, bendito sea el Señor. Anhelo de corazón que todos puedan ser bienvenidos a la eternidad. Pero qué terrible va a ser para aquellos que están convencidos a sí mismos diciendo, yo soy trigo y el Señor les dice, tú eres cizaña. Nunca fuiste trigo. Nunca cambiaste tu corazón, nunca cambiaste tus conductas, nunca me dejaste actuar en tu corazón, no te conozco, no te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, si toda mi vida ha servido a tu nombre, siempre he estado en la iglesia, no te conozco. Apartaos de mí, hijos del diablo, convencidos de una naturaleza que no tenemos en nuestro interior, que nosotros pensamos, yo voy rumbo a la eternidad. Pero dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Lo único que puede cambiar nuestro destino es aquel que puede lavar nuestros corazones, nuestro interior. Juan cuando vio a Jesús, dice el siguiente día vio Jesús a Juan que venía a él y dijo, he aquí, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Este Señor es Jesucristo, el Señor que vino a esta tierra. Él vino a cargar con los pecados de todos los seres humanos. Pero lamentablemente nosotros hemos malentendido las escrituras. Nosotros pensamos que el pecado de toda la humanidad, que sí lo hizo el Señor, cargó el pecado de toda la humanidad, pero solamente se ejecuta en aquellos que se arrepienten de su corazón. Dicen, Señor, yo soy pecador. Quien no confiese con sus labios que es pecador, hace a Dios mentiroso. Quien dice que no ha cometido pecado, dice el apóstol Juan, hace mentiroso a Dios y Dios no es mentiroso. Por lo tanto, cuando nosotros reconocemos nuestro corazón, nosotros le estamos diciendo al Señor, Señor, lávame con esa sangre maravillosa, con aquel sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. Límpiame de mis pecados. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre estos dos grupos? Dice que Juan dice que cuando vio a Jesús que venía bajando el Jordán, él lo señala y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Juan el Bautista, el primo de Jesús, dice, y yo no lo conocía. Si eran primos, pero lo que él no conocía se lo reveló el Espíritu de Dios. Y dice, yo no lo conocía más, para esto fue enviado, manifestado a Israel. Por eso yo vine bautizando, dice Juan el Bautista, con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, a quien me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan dice, yo le vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que da testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios? Es que Juan vio descender el Espíritu de Santo sobre Jesús. Esta es la marca que hace la diferencia entre los verdaderos creyentes en los hijos verdaderos de Dios. No es el alarde que usted haga en la iglesia.
No es la propaganda que usted haga en la calle diciendo yo soy cristiano. No es la marca que da Dios a sus hijos solamente, el Espíritu de Dios. Es la diferencia que hay entre estos dos grupos, entre las vírgenes sensatas y las prudentes y las insensatas. Es la diferencia que tiene entre el trigo y la cizaña. Dice la palabra de Dios, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. El sello del Espíritu Santo. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19 dice esta palabra. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Pero ahora note, el Señor conoce a los que son suyos. ¿Y cuál es la acción cuando alguien es propiedad de Dios? ¿Cuál es la primera acción que hay en un creyente? Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, pero en una casa grande. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y ahora note la gran diferencia. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Los que se limpian, los que dicen, Señor, lávame de mi condición, yo quiero ser esa virgen sensata, yo quiero ser trigo y no cizaña. Lamentablemente estamos invadidos de estos falsos creyentes que están en nuestras propias congregaciones. En esta misma mañana hay muchos que se pueden identificar. Hay muchos que saben todo cómo ser cristianos, pero hay otros que por los poros les sale el evangelio para afuera, sin hablar ni una palabra, porque su rostro brillan, resplandecen, porque Dios está en su interior. Hay otros solamente se llegan con las palabrerías huecas y sutiles. Hablan y hablan, pero no muestran nada en su interior porque Dios no ha hecho nada en sus corazones. Pero un verdadero hijo de Dios es diferente. El Espíritu de Dios los usa en lugares y en condiciones que nadie se lo espera. Estaban hablando de un tema específico y de repente salen los hijos de Dios, pero a ti te hace falta esto, tú necesitas esto, esto y esto. Y son palabras que penetran en el corazón, son quebrantados porque el Espíritu de Dios está usando esas palabras en su boca. Ellos son los que marcan la gran diferencia, porque no tienen temor, porque saben que en su interior hay un fuego que arde. El Espíritu de Dios está en su interior. Y aunque todos se burlen, aunque todos digan, guarda silencio, ¿cómo se te ocurre hablar esas palabras en este lugar? Pero quien arde el fuego en su corazón no pueden callarse. Hay una fuerza mucho más grande que se mueve en su interior porque han sido marcadas por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu de Dios siempre va a incomodar. Sin aceite no hay fuego. Y sin fuego no hay luz. Y sin luz hay tinieblas. Y si hay tinieblas es porque no conocemos al Señor. Mire, en 1 Juan capítulo 2 versículo 8 dice, sin embargo escribo un mandamiento nuevo que es verdadero y en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, amado, le estoy dando señales de lo que son las características de un verdadero hijo de Dios.
Es fácil decir de este lugar, yo los amo a todos, pero cuando estamos en diferencias de posición, en diferencias de mentalidad, o en cosas que a mí deben ser, hermano, no me hable más usted. Bueno, me ama o no me ama, me acepta tal cual soy o no me acepta. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano es porque todavía está en tinieblas. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amado, qué terrible es hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Porque Dios te va a juzgar. Tú heriste a uno de mis hijos. Tú lo ofendiste. Tú le hablaste no con amor, porque uno puede hablar las cosas que uno considere que están incorrectas. Eso también es amor, disciplinar. Lo que yo estoy haciendo en esta hora, estoy disciplinándolos a ustedes. Y puede que sientan los chicotazos por atrás, pero es porque uno quiere que cambien de actitud. Porque si yo no los quisiera, hagan lo que quieran, ¿no? Hagamos fiesta, hagamos lo que sea. Total, todos vamos para el cielo y cuando llego al final, Dios va a decir, pero no conozco ni al pastor siquiera, así que todos para afuera. No. ¿Sabe? Yo prefiero mil veces que usted se vaya enojado de este lugar, pero que la palabra vaya a estar calando en su corazón diciendo, tengo que hacer algo para cambiar mi forma de ser. Porque cuando usted se va feliz, es señal de que usted no está cambiando. Usted piensa que todo está bien. Pero cuando a usted le incomoda la palabra, usted dice, algo necesito cambiar en mi interior, algo necesito transformar en mi vida. Señor, trata con mi corazón, trata con mi vida. En este último tiempo, para poder dar evidencia a nuestra fe, debe haber una conexión profunda con aquel que produce ese fuego en nuestro interior, con el Espíritu Santo. Jesús para pelear sus batallas no llegó y peleó y dijo, yo soy el Hijo de Dios, así que yo puedo pelear con quien se me enfrente. No dice que él fue al Jordán, fue bautizado con el agua y luego vino el Espíritu Santo y después dice que fue lleno del Espíritu Santo al desierto y allí fue tentado por Satanás el diablo. Pero su lucha estaba fortalecida en el poder del Espíritu Santo. En estos tiempos que vivimos, no hay quien pueda salvarnos de la densa oscuridad que está cayendo sobre nuestras mentes, en que no nos damos cuenta, no percibimos que estamos en tinieblas, no lo percibimos como estamos acostumbrados a estar en oscuridad. Nosotros decimos, esto es normal, aceptamos lo que sea, porque este mundo y estos reinos de este mundo están rodeados de tinieblas y de oscuridad. Lo único que nos va a hacer darnos cuenta de nuestra realidad es que desde nuestro interior esté saliendo ese fuego que arda en nuestros corazones, ese fuego que marque la diferencia, que es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Es cuando allí nosotros nos convertimos en aquellas verdaderas llamas encendidas por el poder del Espíritu Santo, que son guiadas por el poder de Dios para administrar las cosas gloriosas. No estamos tratando con demonios de nuestros antepasados. No, es que mi papá, mi mamá, mi tatarabuelo era así. Yo salí igualita a él. Salí igualito a mi igualito, a mi familiar para atrás. Tengo el carácter, ese carácter no te sirve. Si nosotros pudiéramos ver un poquito más para atrás las generaciones más antiguas, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos,
ellos se espantarían de ver esta generación en la que estamos viviendo, una generación de tanto libertinaje. Ellos dirían, aquí estamos en Sodoma y Gomorra. Pero es que nuestros ojos están acostumbrados a ver estas cosas, que ya nos parecen buenas. A la basura, a lo que es basura, nosotros le llamamos bueno y aceptable. A lo que es basura, a lo que Dios dice, esto es basura. Y nosotros decimos, pero es bueno y aceptable, Señor. ¿Cómo no somos tolerantes, Señor, con aquellas vidas que están en esa condición? Dios no es tolerante con la verdad. Él dice algo y tiene que cumplirse. Las tinieblas literalmente se están empoderando de la sociedad. Por eso dice el profeta Isaías, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Te digo algo, hermano, amada hermana, con todo mi corazón, lo único que va a marcar la diferencia, lo único que va a abrir el camino es el aceite que Dios introduce en nuestro interior. Es la unción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en nosotros. No es tu conocimiento, no es tus capacidades que tú tengas para lograr discernir cosas, sino es el Espíritu de Dios en nosotros que nos va a hacer diferente a los demás. Lo que cambiará nuestras generaciones no será lo que tú le adviertas, será el fuego que sale de tu interior. Porque le podemos advertir y decirle está en rumbo hacia la perdición. Pero la gente está aburrida de escuchar a los creyentes que digan, Cristo viene, la gente quiere ver a Cristo en nosotros. Será el fuego que tú muestres, será el testimonio que tú muestres que marcará la diferencia. Cuando Esteban estaba a punto de ser apedreado, le estaban quitando la vida. Pedro en ningún momento, pero ¿por qué me están apedreando? ¿Por qué están haciendo esta situación conmigo? No, no se defiende en ningún momento. Pero, perdón, Esteban estaba allí siendo apedreado y dice la palabra del Señor que los que lo iban a apedrear vieron en el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. ¿Por qué? Porque Esteban no tenía necesidad de defenderse. El Señor está en su interior, a través del Espíritu Santo, alumbrando esos corazones enceguecidos. Por eso Esteban tomó la misma posición de Jesús. Dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es como escuchar a Jesús diciéndole, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cristo personificaba la persona de el discípulo Esteban, diciendo las palabras del Señor en su corazón. Cuando tú tienes al Espíritu de Dios en tu interior, no hay enemigo que te pueda hacer frente porque allí tú puedes declarar con certeza, porque está el Espíritu dentro de ti, dice, mayor es el que está en mí y el que está contra mí. El que está en mí. No el que está en el pastor, o el que está en el hermano, o en el hermano, él es más espiritual, la hermana es la más espiritual, así que él tiene el espíritu. No, es cuando uno dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. El Espíritu de Dios está sobre mí. Este es el tiempo en donde la oscuridad, las tinieblas han invadido a la iglesia. Y cuando vemos manifestación del Espíritu Santo, quedamos todos asombrados porque es la luz del Espíritu Santo que alumbra. Y como no estamos acostumbrados a ver manifestación del Espíritu Santo, decimos, oye, pero ¿cómo se le ocurre? Es desatinada.
es desatinado. Mire que empieza a hablar, que empieza a meter bulla, que comienza a hablar en otras lenguas. Nadie le entiende. Eso es lo que hace necesario en la iglesia del Señor. Darle libertad al Espíritu Santo. Dar libertad al Espíritu Santo no es hacer un desorden. Porque a muchos dicen, ah, yo tengo el Espíritu Santo, así que voy a profetizar, voy a darme vuelta por todos lados, profetizando a todos los hermanos aquí. Hermano, tú estás soltero, cásate luego. Tú estás en pecado, deja de hacerlo. Y empieza, como saben, toda la vida de todos aquí, todos somos cupuchentos de alguna forma. Todos nos conocemos las yayitas en cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces nosotros lo excusamos diciendo, voy a profetizarte. Pero cuando el Espíritu de Dios habla, no es necesario señalar a nadie, porque la palabra de Dios es una espada doble filo que penetra y discierne los pensamientos, aún los pensamientos son descubiertos ante la palabra del Señor. Hoy cuestionamos la manifestación del Espíritu Santo. Nos incomoda ver hablar a otros en lenguas. Nos incomoda que otros nos den palabras de ciencia, porque allí van a manifestar lo que está oculto en nuestro corazón y nos da vergüenza que nos desnuden. Solamente el poder de la palabra de Dios es la que puede penetrar y partir el alma y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense, cuando hablamos de Jesús, antes de que fuera lleno del Espíritu Santo, si yo le hago estas preguntas, antes que fuera lleno del Espíritu Santo Jesús, Jesús era el Hijo de Dios, antes de ser lleno del Espíritu Santo. Sí lo era, siempre ha sido el Hijo de Dios. Era santo, sí lo era. Conocía las Escrituras, sí las conocía. Jesús, estoy hablando del el mero mero, como dice el pastor Nestalí. Pero Jesús antes del Espíritu Santo no andaba echando demonios a ninguna persona, a pesar de que era la autoridad máxima, era el Hijo de Dios. Él no andaba echando demonios, era reconocido como el hijo del carpintero. Pero sucedió que cuando vino el Espíritu Santo sobre Jesús, el enemigo dijo, ¿por qué vienes a atormentarnos? Porque allí veían al Espíritu de Dios rebosando en la persona de Cristo. Y los demonios decían, ¿por qué vienes a atormentarnos, hijo del Dios Altísimo? ¿Qué es lo que tuvo que hacer el enemigo? Tuvo que salir derrotado y huyendo en cada confrontación que Jesús tuvo con los demonios. ¿Quiénes eran los discípulos antes del Espíritu Santo? Eran personas comunes. Eran una banda de incrédulos. Eso eran antes que viniera el Espíritu Santo. Pero dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 20, de cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda más de la angustia por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros, dice el apóstol Juan, tenéis tristeza, pero os volverá a ver, volveré a ver, y será vuestro corazón y nadie, y se gozará vuestro corazón y nadie quitará de vuestro gozo. En aquel día no preguntaréis nada, de cierto digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo dará. Hasta ahora, dice el apóstol Juan, antes que viniera el Espíritu Santo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre.
Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, dice el apóstol Juan. La iglesia estaba encerrada en aquel entonces cuando Jesús le da la promesa. Estaba encerrada en un aposento alto. Pero ¿qué sucedió en el capítulo 2 del libro de los Hechos? Estaban clamando, estaban diciendo, Señor, enciende estas lámparas con ese aceite bendito, que el fuego arda en mi interior. ¿Qué sucedió aquel día? Que la iglesia se quitó de sus corazones las divisiones, las diferencias. Todas estaban en un solo sentir buscando ese fuego del Espíritu Santo. Estaban buscando ser llenos del Espíritu de Dios. Estaban aquellos que estaban buscando al Señor, pero también estaban algunos de los que sabían todo, pero no entendían nada. Hoy yo le he compartido con respecto a estas cinco vírgenes prudentes y cinco vírgenes insensatas. El libro de Proverbios capítulo 1 dice, con respecto a la prudencia y la insensatez, ¿qué es lo que sucede en los corazones de los que son prudentes y los que son sensatos? Dice en el capítulo 1 de Proverbios, versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Y ahora marca una diferencia, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y dice, nosotros siempre decimos esta palabra, lo mal pronuncié ahora. Es el temor a Jehová, no dice eso. El principio de la sabiduría dice textualmente, ¿qué dice? De Jehová, no a Jehová. Yo no le tengo miedo a Dios. Yo tengo temor de saber quién es Dios, que es diferente, que Él es justo y misericordioso. Misericordioso y justo, que no se apartan ninguno de esos dos atributos. Lo insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. Por eso leí esto, porque la prudencia y la insensatez, amados hermanos, se aprende, al igual que la insensatez también se aprende. El ser insensatos y ser prudentes se aprende. Es por lo que se predica en los púlpitos. Es lo que uno dice, ¿he crecido más en el conocimiento de Dios o sigo siendo el mismo? Si tenemos insensatez, es por lo que hemos dejado entrar en nuestro corazón. Y si tenemos sensatez, es por la enseñanza que hemos recibido que nos ha dado dirección hacia un solo objetivo, de buscar aquellas cosas que son eternas. Hay un segmento de nuestra congregación que no le da importancia al Espíritu Santo. Hay muchos que están enfocados en predicar de la casa nueva, del auto nuevo, del nuevo trabajo, de que han sido prosperados, de que tienen más conocimiento. Ahora saben más, dicen algunos. Ahora me sé más textos bíblicos. Y Satanás le dice, yo me la sé entera la Biblia. Pero hay algo más valioso
Que todo esto, amados hermanos, ¿qué es lo más valioso cuando nosotros aprendemos a valorar la presencia de Dios en nuestras vidas? Amamos la presencia del Señor y eso nos hace diferente. Pero Dios no puede habitar en un corazón que está apartado de su presencia, en un corazón que tiene condiciones que Dios no se puede manifestar. Dice, ¿quién estará en su lugar santo? ¿Quiénes pueden estar en su lugar santo para disfrutar de su presencia? El limpio de manos y puro de corazón. No, yo voy con las manos cochinas nomás y con el corazón. Si Él me quiere aceptar, me tiene que aceptar tal cual soy. No. Al principio te acepta así porque Él te limpia y te lava. Pero para que haya crecimiento en tu vida, para que Dios pueda llenarte con ese aceite bendito, para que haya el fuego del Espíritu Santo en tu interior, tienes que estar limpio de manos y puro de corazón. Una iglesia sin el Espíritu Santo, sin ese fuego, es una iglesia muerta. Una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia que se ha muerto, porque no ha nacido de nuevo. Es una iglesia que sigue la carnalidad de sus pensamientos. Por eso dice Romanos 8:5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No me hable de que tengo que cambiar de actitud, hábleme que tengo que mejorar mi trabajo, que tengo que tener más economía, que me tiene que ir bien en todo en este mundo. Pero cuando alguien me habla, prepara tu maleta, Cristo viene, prepara tu vida para que te vayas con el Señor. No, esas cosas no quiero escuchar. Quiero que escuchar que aquellas palabras que mi corazón quiera ser agasajado por palabras persuasivas. Pero cuando Dios te habla, cuando Él quiere que cambies tu corazón, ya el pastor está con ese protocolo de que nosotros estamos todos mal. No, es Dios hablando a tu corazón. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y yo espero que esta frase sea para todos los que estamos aquí presentes. Dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, qué tajante esto dice, el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de él. ¿De quién será entonces? Del engañador, que te tiene cauterizada la mente diciendo, está bien, sigue por ahí, vas camino al cielo ficticio que tengo yo para ti. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Lo que hizo la gran diferencia entre estos dos grupos de vírgenes es que un grupo estaba lleno del aceite y la otra no. Una estaba dispuesta para toda buena obra y la otra deja que otro lo haga. Que lo haga el otro, que el otro se santifique, que el otro ore, que el otro busque al Señor. Pero yo me voy a quedar en mi comodidad. Lo primero que nosotros tenemos que anhelar, como decía nuestro hermano Matías, ese salmo tan maravilloso, el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido en su interior gritando, tengo sed de ti, Señor.
Mi carne te anhela. Tengo hambre y sed de justicia. Es como ese ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Eso es lo primero. Lo segundo es salir a buscar lo que necesito. Si no lo tengo, yo lo quiero. Yo quiero tener ese Espíritu de Dios en mí. Yo quiero tener ese aceite que se enciende en mi interior. Por eso dice la palabra de Dios, y me buscaréis y me hallaréis, porque lo haréis de todo vuestro corazón. Lo tercero, hay que hacer una inversión en comprar ese aceite que nosotros necesitamos para nuestra vida. Dice en Éxodo 27:20, y mandarás a los hijos de Israel que se traigan aceite puro de oliva, machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión. Afuera del velo que está delante del testimonio lo podrás en el orden de Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por generaciones. ¿Qué es lo que hicieron estos israelitas para que el tabernáculo siempre tuviera luz? Ellos compraron aceite, lo que Dios les había dictaminado para que estuviera siempre encendido ese lugar con el aceite de la unción. Ellos dijeron, no queremos que esta luz nunca se apague, que esté continuamente encendido. Es más importante que cualquier cosa es tener encendido en nuestros corazones. Cuando uno está encendido no tiene otra necesidad más grande. Si lo invitan al cine, no es malo ir al cine por si acaso, pero si lo invitan al cine te dice, es que Dios ahora la había dispuesto para estar con mi Señor. Uno no se pasa metido todos los días en el cine, y cuando digo del cine no hablo del teatro donde van a ver las películas, sino que en su propia casa, cine, en su casa. ¿Qué dedicamos más tiempo? ¿A conocer más al Señor o a disfrutar de los deleites de esta vida para nosotros? Número 4. Esto nos va a producir inconveniencias, porque para que usted ande trayendo una vasija con aceite, va a tener que cargarla para todos lados, porque ya reserva. Y eso es inconveniente. Usted dice, uy, ya estoy cansado de tener esta carga sobre mi hombro, pero va a necesitar en algún momento de ese aceite. Por lo tanto, le va a hacer un inconveniente, le va a incomodar. ¿Para qué leer tanto? ¿Para qué orar tanto? ¿Para qué ir tanto a la iglesia? Le va a incomodar. Porque usted dice, yo necesito tener mi lámpara llena y una provisión aparte, por si acaso. Hay 5 vírgenes que valoran el aceite y 5 que no la valoran. Hay muchos que desprecian la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, siempre cuando viene como un silbido apacible, silencioso y sutil. ¿Y sabe quiénes son los que escuchan a ese Espíritu Santo? Los que tienen oídos para oír. No que yo escucho, pero cuando escuchamos a Dios es cuando Él nos da dirección para cambiar nuestros malos hábitos. Por eso, amados hermanos, ¿en qué grupo te encuentras en esta mañana?
Y más de alguno está diciendo, en su corazón está diciendo, en su corazón insensatamente, yo soy de las prudentes, Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Soy de las prudentes, estoy listo para irme para el cielo. Fíjese que de aquí para allá, todos somos insensatos. Todos. Y quien diga lo contrario, Dios le dice en su palabra, no hay justo ni a uno solo. No hay quien busque lo bueno. No hay quien. Todos nos descarriamos. A una nos hicimos necios. Todos nosotros hemos sido desleales al Señor. Fíjese, uy, ¿qué ha pasado la hora? Fíjese, amados hermanos, de que Dios quiere que nosotros valoremos al Espíritu Santo del Señor. Porque cuando nosotros lo valoramos es cuando nosotros tenemos esa estrecha comunión con el Señor en nuestra vida. Póngase de pie, amado hermano. Que el Señor pueda hacer meditar esta palabra en nuestros corazones, que lo vamos meditando en nuestros hogares. Que el Espíritu de Dios traiga convencimiento a nuestro corazón. Creemos que el Señor está tratando con nuestras vidas en esta hora. Yo quiero que allí usted comience a orar y comience a decir, Señor, lávame más, más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, Señor. Porque he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, Señor. Solamente acudo a tu misericordia, a tu bondades. Dice su palabra, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Señor, somos pecadores. Todos te hemos fallado, Señor. Todos hemos sido culpables, Dios mío, de que tú fueras a esa cruz. No hay ninguno que diga, por mí no fue Jesús a la cruz, yo no soy tan malo como aquellos. Todos somos pecadores y necesitamos a un Salvador. Pero para que ese Salvador se pueda hacer realidad en nuestra vida, necesitamos hacer las cosas como Él lo ha dicho. Él dijo, yo no os dejaré huérfanos, enviaré sobre vosotros al Consolador, al Espíritu Santo, que Él los guiará a toda verdad y a toda justicia, Señor. Enséñanos, Dios eterno, a amar a tu Espíritu Santo, Señor. Aquel, Dios mío, que habita en nuestros corazones. Enséñanos a seguir nuestros corazones conforme a tu voluntad, Señor. Y que en los momentos que nosotros comencemos a descarriarnos, en que nos comencemos a olvidar de cuál es nuestra condición, tu Espíritu Santo traiga nuestra memoria de quiénes somos, Señor, y traiga esa convicción de perdón, de arrepentimiento en nuestro corazón, para que nos volvamos de nuestro mal camino. Oh Señor, bendito eres por los siglos de los siglos. Señor, escudriña nuestros caminos, escudriña nuestras vidas, Señor, y haznos volver a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Te pedimos que tu gracia y tu favor sean ministrados esta mañana, Señor, sobre cada vida. Que esta mañana, Dios mío, tu gracia y tu favor sean abundantes sobre nuestra vida. Padre, porque te lo pedimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
Que el Señor les bendiga.